El gobierno, intentando cagar a los trabajadores, salió a apretar sindicalistas para que no pidan aumentos salariales por encima del 15%. Es decir, fue por la cabeza de los sindicalistas para, en el fondo, cagar a los trabajadores. Los sindicalistas no te dejan trabajar. El peluca perverso usó parlantes y hasta mi Argentina. Usó el poder del Estado que supuestamente iba a destruir. Porque quiere... mejor que te lo diga él. ¿Qué es lo que quiere? Quiere avanzar sobre los trabajadores. O sea, y no deja de avanzar sobre las libertades individuales. ¿O te crees que yo no sé, que el gobierno, va contra los sindicalistas porque tienen pésima imagen? Para tener una victoria, fácil. Claro, ahora todo cobra sentido. Hasta este burdo intento de manipulación, donde no podía faltar la palabra casta. La casta no es solamente los políticos ladrones. También son los sindicalistas que obran en contra de los trabajadores, lo que el profe llama los sindigarcas. Qué fuerte escuchar a estos dos acusar a otros de garcas. Tan fuerte como escuchar al peluca del pasado que se vendía como revolucionario, diciendo una vez más todo lo contrario. Y ten en cuenta que esto recién comienza. Por eso, quédate hasta el final y mira cómo el peluca del pasado expone las estrategias de manipulación que usa el peluca del presente. Ver para creer. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Algunas consideraciones que me gustaría o que nos gustaría hacer. Primero, los gremios que paran son el gremio de aeronavegantes y el gremio de pilotos de Pablo Viró, que es obvio que se resisten a perder sus privilegios. El gremio Moyano, que básicamente es en defensa de Viró. No hay otra razón, porque en definitiva son lo mismo, ¿no? Son grandes defensores de los privilegios de unos pocos. Claro, evidentemente. O sea, cuando fue lo de los jubilados no dijeron nada, en esto no dicen nada, en esto demonizan a Moyano. Pero el punto acá no es Moyano. Y se equivocan además los otros sindicalistas, porque lo dejan solo. Hoy se lo llevan puesto a Moyano, mañana se van a llevar puesto a otro. Es más, algunos ya entregaron la cláusula gatillo, porque deben estar más sucios todavía. Entonces negocian la libertad a cambio de la cabeza de los trabajadores. Y ya que estamos acá escuchándote, ¿nos contás lo que el gobierno busca? ¿Lo que finalmente propone? Este gobierno lo que está entonces proponiendo es sacar a los sindicatos para que entonces las empresas puedan hacer negocios, o sea, los empresarios hacer negocios con el gobierno, a costa de la gente. ¿Se dan cuenta que no es un problema si Moyano, Barrio Nuevo, no sé, el que quiera? Entonces, si los sindicalistas no son el problema, ¿cuál es el problema? El problema es la corporación política versus los que laburan. Y no están dispuestos a hacer el ajuste y están dispuestos a llevarse puesto a los jubilados y a los trabajadores. Y se van a llevar repuesto a todos los que sea necesario con tal de no ceder sus privilegios de casta. Si te obligan a parar, llama al 134. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? La estrategia del gobierno es perseguir judicialmente a los sindicalistas para que estos vayan a una negociación y a cambio de su libertad entreguen la cabeza de los trabajadores. Es decir, este gobierno recurrentemente, cada vez que se encontró con alguna situación desagradable, con algún problema o con algo por el estilo, siempre termina metiendo preso a alguien. Tal cual. El peluca perverso del presente junto a la perversa Pato quieren poner presa a toda persona que presente resistencia. Además, ¿viste que venden la imagen de defender a la policía? Bueno, eso es solo para los y las mansitas. Porque si hay un policía que lucha por sus derechos, mirá lo que hacen. Él no hizo nada malo. Él solo luchó para darnos una vida mejor. Te amamos, papi. Esos dos nenes que vos viste, que ves ahí en pantalla, piden por la libertad del papá. El papá, personal policial, Joaquín Orrego. ¿Por qué está detenido? Si vos reclamás, te mando en cana. ¿Por qué? Porque tengo el poder. ¿Y qué tengo el poder? Sí, tengo el poder de que la justicia haga lo que yo digo. Y después me vienen a hablar de proteger a la policía. Después de verdad me dicen que les importa el policía. ¿Qué hace este tipo en cana? ¿Qué hacen esas dos criaturas reclamando que el padre vuelva a la casa? ¿Cuántos años le van a dar por reclamar su sueldo? El primer punto es, hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta de lo que está pasando. El gobierno va contra Moyano porque es el emblema del sindicalismo, entonces va contra los sindicatos y va contra el que fue más combativo de los últimos 20 años, que fue Moyano. Quiere disciplinar a los sindicalistas, ese es el punto. Entonces, con lo cual, el ajuste que no hace la política
se lo están empomando a los trabajadores. ¿Entienden ahora por qué voy a la marcha? Porque estoy en contra del Estado opresor que para mantener sus privilegios les rompe el culo el que labura. Ese es el punto. ¿Entendieron, globoludos? Si te dirigís a estos dos, obvio que entendieron. Pero como son tan perversos, también quieren instalar que la grave situación de los niños y de los ancianos no es culpa de ellos, es culpa de los trabajadores. Escucha. Y cuanto más estés preocupado por los viejos y por los niños, pero en particular por los viejos, por los abuelos, más claro tenés que tener que hay que hacer una reforma laboral. Y ahora, escucha cómo van armando el relato para eliminar los derechos del trabajador. Las leyes laborales de Argentina, basadas en la Carta del Labor de Mussolini, no han servido para mejorar la situación de los trabajadores. No, esto es demasiado. Mejor a este perverso, contestale vos, peluca del pasado. Desde mi punto de vista, este gobierno está tratando de reinstaurar la situación que vivía el país en la década del 30, donde, ¿sí? en una situación de un Estado fascista, ¿sí? Había empresarios que se aliaban con el Estado para perjudicar a los trabajadores. Sí. Obviamente que esa situación Perón la logró capturar, ¿sí? Y, digamos, cuando fue presidente, sentó a los trabajadores en la mesa en cabeza de los sindicatos. ¿En lo que hiciste, peluca del pasado? Mirá que si te escucha el peluca del presente, decirle fascista. Y además que hables así de Perón, te comes una puteada de aquellas. Y los trolls te van a llamar cuca, zurdo de M, orco. En fin, te vamos a ayudar. Te vamos a traer parte de la historia que es irrefutable y que dice que el dipuchanta perverso es un bocón. Mirá. La clase dirigente aristocrática se resistía a aceptar la construcción de un país agroindustrial. Los trabajadores eran quienes recolectaban las cosechas, movilizaban las haciendas, realizaban los transportes y obras públicas requeridas para su exportación. Sin embargo, no tenían ningún derecho, ni al descanso, ni a la salud, ni a óptimas condiciones de trabajo, y mucho menos al bienestar. Así, gracias al esfuerzo de los trabajadores, las fortunas crecieron sin interrupciones. La resistencia de la élite dirigente a la distribución del fruto del esfuerzo común desnudará el contraste entre la opulencia y la miseria, hasta aquel día de primavera de 1945 que modificaría para siempre la historia de los argentinos. Al iniciarse el segundo mandato del presidente Perón, los trabajadores disfrutaban del más alto nivel de vida al que pudieran aspirar. Todos los argentinos accedían a la educación y a la salud. Nuestro sistema de distribución de la riqueza y de beneficios sociales eran únicos para la época y poseíamos el segundo Producto Bruto Interno por habitante de todo el ancho mundo. Se habían terminado los privilegios. Dos orígenes absolutamente distintos, casi antagónicos. Y sin embargo, los unió la convocatoria de Hugo Moyano, que dijo basta. Acá hay cosas que aclarar, hasta acá llegamos. Patricia vuelve y seguramente va a aplicar la ley antipiquete. ¿Cómo va a ser, Camionero? Yo creo que va a querer armar un show mediático, como lo hizo hace días, multando a los gremios que movilizamos a tribunales. Es un show. Lo que tiene que pensar Moyano es el mal que le hace al país. El estilo de los Moyanos siempre fue un estilo así mafioso, ¿no? Yo creo que los Moyanos hace rato deberían estar presos. Solamente por el cortar calle, bloquear empresas, deberían estar presos. Son mafias. Cuando uno ve la jugada que hace el gobierno, ahí entonces uno se da cuenta que este gobierno es un gobierno conservador que quiere reinstaurar el equilibrio del año 30 preperonismo. Y para eso quiere eliminar a los trabajadores de la discusión, sacarlos, o sea, ir a un equilibrio preperonismo. El 16 de octubre. Claro, es buenísimo. Entonces, claro, quiere, digamos, y eso, digamos, ¿cómo te das cuenta? Ahí cómo demonizan la figura de Moyano. O sea, a ver, digamos, muchas de las cosas que él acaba de decir, digamos, no, en ningún momento, digamos, menciona, digamos, al margen de lo orgulloso que puede estar, digamos, en la representación que hace Moyano, que además, digo, es el más coherente de todos en esta discusión. No cambió Moyano. Claro, digo, a ver, acá no cambió, fue Moyano, digo.
Tenemos el 134 para todas las personas que las obligan, porque fíjese, ¿por qué hacen el paro a las 12? Hacen el paro a las 12 para que la gente vaya al trabajo, ahí, ¿no? Como si fuera... Estas que se tiran al mar para pescar, estas redes, estos medio mundo lo quieren agarrar a todos para llevárselos, claro, para llevárselos al paro. Así es fácil, ¿no? Porque la gente, evidentemente, muchas veces le tiene miedo a los sindicatos, porque a los ómnibus les rompen los vidrios, a los camiones les pinchan las gomas, los amenazan. Hay violencia. ¿Cómo la pasó el día de la marcha? Usted vino, estuvo ahí, estuvo cerca del palco, la gente lo vio caminar, fue con su traje de siempre. ¿Cómo la pasó? ¿Hubo violencia, como decía cierta radio a la mañana? La verdad es que la pasé fenómeno. O sea, sinceramente, ahí yo te diría... Bueno, yo estaba de traje porque yo fui a trabajar muy temprano para poder ir a la marcha, digamos, con lo cual fui muy temprano a la oficina a trabajar para justamente que mi trabajo estuviera terminado, y me fui a la marcha y la verdad es que me pasaron cosas muy lindas porque no habría hecho ni 10 metros y en un momento un conjunto de trabajadores con unos chalecos negros que los identificaba, ahí ya solo hice cerca de 15 selfies. Empezaron las fotos. Y claro, y todo el día fue eso, o sea, fue, salvo los momentos en los cuales estuve dando entrevistas. El contacto con la gente fue positivo. Fue pero extremadamente positivo. La verdad es que la gente valoraba, digamos, por un lado que hubiera cumplido con mi palabra, valoraba la coherencia. El modelo totalitario ideal no pretende de ninguna manera pronunciarse definitivamente sobre una de las tantas posibles interpretaciones de la realidad, sino apropiarse de lo real mismo. El Gran Hermano ha dicho que 2 más 2 es igual a 5, pues entonces es 5. Oh, pero ¿por qué apenas un año después declaran que la operación da como resultado 8? Se contradicen hasta en sus propias estupideces. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like y suscribirte para ver más videos como este. No olvides que tu opinión siempre es importante. Un saludo fuerte y hasta la próxima.